Y el tema se llama Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? Diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por tu palabra, por permitirnos estar aquí, Señor, delante de ti, Padre. Te hemos alabado, te hemos cantado, Señor, y ahora nos exponemos a tu palabra, Señor. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que hables a tu iglesia, Señor, que bendigas tu iglesia con tu palabra, mi Dios, y también bendigas al predicador. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pablo empieza preguntando, ¿qué pues? Diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne. En otras palabras, diría Pablo, ¿qué halló Abraham por sus propios méritos? ¿O qué halló Abraham por su propio esfuerzo humano? ¿Qué es lo que halló Abraham por sus propios méritos, verdad? Y es que Abraham, el fundador de la nación hebrea, en la carne, tenía mucho de qué jactarse por sus buenas obras. Abraham tenía muchas buenas obras. Abraham tenía muchas buenas obras y pudo fácilmente justificarse, jactarse y gloriarse delante de los hombres por su obediencia, pero no para con Dios. Dice ahí Romanos 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Y claro que tenía mucho de qué gloriarse, ¿verdad? Pero dice, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Dice Pablo que si Abraham fuera justificado por las obras, entonces tuviera de qué presumir, tuviera de qué jactarse Abraham. Y es que Pablo sabía que las obras siempre te dan algo de qué jactarse, de qué gloriarse, ¿verdad? Quizás no nos jactemos abiertamente, pero por lo regular las personas buscan formas muy sutiles e ingeniosas para sacar a relucir, para que la gente vea lo que han hecho. Ahora imagínense al patriarca Abraham. ¿Qué obras no tenía Abraham para jactarse delante de los hombres? Muchas, ¿verdad? Dice la Biblia que Abraham vivía en Ur de los Caldeos cuando Dios lo llamó. Y Abraham abandonó su tierra y su parentela, lo cual no todos hacen eso, ¿verdad? Hoy ni tan siquiera queremos dejar de trabajar una hora de trabajo para dedicársela a Dios. Mucho menos dejaríamos nuestra tierra y nuestra parentela como lo hizo Abraham. Y es que Abraham tenía muchas buenas obras por qué jactarse. Muchas obras. Por su obediencia, ¿verdad? Cuando Dios lo llamó, dijo no, dijo, heme aquí. Y dejó su parentela. Dice ahí en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, si usted me quiere acompañar ahí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos aquí un acto de obediencia por parte de Abraham. En primera, vemos que Abraham deja su tierra, que era Ur de los Caldeos.
Y en segunda, vemos que Abraham tiene que dejar a su parentela, o sea, a su padre, el cual representaba su sustento, su comodidad. Y en tercera, Abraham debía de ir a una tierra que él no conocía, a una tierra desconocida. Estas eran las condiciones de Dios para Abraham. Abraham abandonó su tierra, renunció a su familia y aceptó lo desconocido. Dios lo llamó a salir de su patria a un lugar que no le fue revelado a Abraham. Abraham salió sin saber a dónde iba, qué le esperaba el futuro. Y todo esto lo hizo por la fe en Dios. Lo hizo por la fe en Dios. Así es como un cristiano genuino debe conducirse, por la fe, no por sus sentimientos, sino por la fe. Y es que muchas personas hoy confunden lo que es la fe con las emociones y los sentimientos. Hermanos, fe es algo más que los sentimientos. Es algo más. Hoy podemos venir a la iglesia y podemos ser movidos emocionalmente, podemos ser inspirados y motivados, pero eso no significa que estamos caminando en fe. Claro que no. En otras palabras, la fe no es simplemente sentimentalismo. La fe no es emocionalismo. La Biblia dice que fe es algo que hacemos, no es algo que sentimos, no es algo que usted siente. La fe lo va a llevar a accionar, a hacer, a moverse. Si yo le preguntara a usted de una escala del 1 al 10, ¿cómo está su fe hoy? ¿Cuál sería su respuesta de usted? A lo mejor usted me diga, hermano, estoy pasando por algunas cosas ahorita y estoy pasando por unos problemas graves y ando un poco desanimado. Mi fe pienso que está por un 3 o un 4. O quizás usted me respondería, hermano, mi fe se encuentra ahorita en un 10, pues Dios contestó mi oración ayer y ahorita me siento como si fuera el favorito de Dios. Déjeme decirle, hermano, que usted no está midiendo su fe. Lo que usted está midiendo son sus sentimientos, sus emociones. Hermanos, nosotros no debemos dejar que nuestra fe sea gobernada por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. La fe que cuenta es la fe que vence los sentimientos. Sentirse como un 4 no indica una falta de fe. Usted solo está midiendo cómo se siente. Para que me entienda mejor, hay una historia en Marcos 9:14 en adelante de un hombre cuyo hijo estaba endemoniado. Este padre se acercó a Jesús y le pidió al Señor que tuviera compasión y que lo ayudara a ellos, al padre y al hijo que estaba endemoniado. El hombre, me imagino que estaba abrumado por la aflicción que su hijo estaba soportando, que estaba compadeciendo en ese momento. Ahora, si usted le hubiera preguntado a aquel padre cómo estaba su fe en una escala del 1 al 10, su respuesta probablemente habría sido 1 como máximo, ¿verdad? ¿Qué diría este padre? Estoy completamente abrumado y desesperado. Sin embargo, esa respuesta solo hubiera descrito cómo se sentía el padre. Pero el hecho de que el padre vino a Jesús
indica que su fe estaba muy bien. Él pudo haberse sentido bien abrumado, tirado por los cielos, por los suelos, pero eso no indicaba que su fe estaba mal. Al venir el Padre a Jesús, indica que su fe estaba firme en el Señor, que tenía fe en el Señor. Su condición abrumadora no disminuyó ni le impidió tener fe. Él no hubiera venido al Señor si no hubiera tenido fe. Dice ahí en Marcos 9, 23 al 24, le dice Jesús, le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Vemos que la fe de este padre estaba por encima de sus sentimientos y de sus emociones. Creyó en el Señor y su hijo fue sanado. Ahora, Abraham tampoco no se basó por sus sentimientos, Solo le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La pregunta es, ¿cuál fue el mérito de Abraham para que Dios lo justificara? ¿Cuál fue el mérito de Abraham para que Dios lo justificara? Nada, ninguna. Abraham no tuvo méritos. Pablo demuestra que Abraham no tenía nada de qué gloriarse para con Dios. En otras palabras, Abraham simplemente creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham solo le creyó a Dios. Y en esto no hay mérito alguno, en creerle a Dios. En esto no hay mérito, hermanos. No hubo ni honra ni mérito cuando Abraham creyó a un Dios fiel que no puede mentir. De hecho, el mérito era de Dios, no de Abraham. Dios hizo la declaración, la promesa y se encargó de cumplirla. Abraham solo le creyó de corazón que Dios estaba diciendo la verdad. Así que en esto no hay ningún esfuerzo humano. Abraham solo hizo lo que cualquier hombre puede hacer sin llegar a hacer nada, que es tener la opción de creer o no creer. Eso es lo que el hombre puede hacer, lo que usted puede hacer, creer o no creerle a Dios. Dice Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La promesa que le fue dada a Abraham fue que Dios le prometió un hijo que le heredaría y que su descendencia sería tan grande como las estrellas que no podían ser contadas. Dios le estaba dando a Abraham una promesa que lo había puesto por padre de muchas gentes, cuando en realidad Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Acompáñenme ahí a Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 6, por favor. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar.
y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vemos que Abraham le creyó a Dios que le daría un verdadero hijo. Y es que, hermanos, es aquí donde uno decide creerle a Dios o no creerle. Hoy casi todo el mundo cree que existe un Dios, cree que hay un Dios, pero creerle a Dios es una cosa muy diferente, ¿eh? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios es confiar en Él, en su palabra, en sus promesas. Todos podemos creer en Dios, pero qué difícil se nos hace creerle a Dios. Ahí está el problema, que muchos creen en Dios, pero no muchos le creen a Dios. Fíjese que no es una gran hazaña creer en Dios, pues dice ahí en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios creen y tiemblan. Hoy la iglesia solo cree en Dios, pero no le cree a Dios. Hermanos, nosotros debemos dar un paso más que simplemente creer en Dios. Debemos creerle a Dios si queremos ver su gloria. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? ¿Usted quiere ver a Dios obrar en su vida? Tiene que creerle. Yo sé que usted cree en Dios, pero ¿usted le cree a Dios? ¿Le cree a lo que dice su palabra? ¿Le cree a sus promesas? ¿Usted le cree a Dios que lo puede salvar? ¿Que le puede dar una vida nueva? Es necesario creerle a Él. Creer en Dios es tener la certeza de su existencia, pero creerle a Dios es tener la seguridad que Él va a actuar conforme a su palabra. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y salió de su tierra sin saber exactamente a dónde iba a ir, porque Abraham le creyó a Dios. Y a pesar de no tener hijos, y a pesar de su condición que tenía 100 años y su mujer tenía 90, y a pesar que era imposible que ellos pudieran tener hijos, porque Abraham ya era viejo y Sara, su mujer, también era ya vieja y además era estéril. De hecho, cuando les fue revelado que iban a tener un hijo, Sara, su mujer, se rió. Se rió. Se les hizo chistoso. Por eso nombraron al hijo Isaac, que quiere decir risa. Era chistoso para ellos al pensar que iban a ser padres a su edad. Pero le creyeron de todos modos. Abraham creyó en la promesa de Dios. Dice Romanos capítulo 4, versículos 19 al 22. Pablo lo explica de esta manera. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham, por la fe, creyó a Dios, pero su fe tuvo que ser probada. Su fe tuvo que ser probada. Abraham y Sara tuvieron que esperar el cumplimiento de la promesa. Tuvieron que esperarse. Luego que Abraham creyó a la promesa de Dios,
Abraham tuvo que esperar 15 años para ver al hijo de la promesa. Cada año que pasaba, se estaban haciendo más viejos. Se les estaban yendo las fuerzas para concebir. Pero ¿qué hicieron ellos? Tuvieron que confiar y seguir creyéndole a Dios. Hoy muchos cristianos exigimos al instante las promesas de Dios, ¿verdad? Queremos ver las promesas de Dios al instante. Queremos que se nos haga conforme a nuestra fe ahora mismo. Y si no obtenemos lo que pedimos o buscamos, nos desanimamos hasta el punto de desconfiar de la misma propia palabra. Fíjese que la fe es como la concepción natural, es como la concepción, como el concebimiento de un bebé. Debe esperarse el tiempo necesario, el tiempo de Dios para que el fruto por fin aparezca. Abraham fue declarado justo en el mismo acto de creerle a Dios. Sin embargo, los frutos de esa justificación tardaron un tiempo en aparecer. Si Dios le ha prometido algo a usted, va a suceder, pero a su tiempo. La promesa de Abraham fue cumplida, pero en el tiempo oportuno de Dios. Fíjese que Dios es el especialista en el tiempo oportuno, en el tiempo apropiado. Él sabe exactamente cuándo son los mejores momentos, más propicios, más adecuados para actuar. La Biblia dice que Dios hace las cosas en el tiempo oportuno. Hermanos, Dios no tiene prisa y nunca llega tarde. El tiempo de Dios siempre es perfecto, como Él es perfecto. Mas nuestro tiempo siempre es imperfecto. A veces nosotros vamos deprisa y Dios va despacio. Y a veces nosotros vamos despacio y Dios va deprisa. Pero el tiempo de Dios es exacto. Dios nunca hace las cosas temprano y nunca hace las cosas tarde. Siempre hace las cosas en el tiempo correcto. Humanamente hablando, para Abraham y Sara era imposible tener hijos. Sin embargo, Abraham continuó creyendo a Dios. Continuó creyendo a Dios. Y a su debido tiempo, Dios le dio un hijo. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Se hubiera desesperado? ¿A la semana o al mes o al siguiente año? 15 años tuvo que esperar Abraham para tener a su hijo Isaac. ¿Se puede reflexionar en esto? Dice Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vemos aquí que el interés de Pablo estaba en demostrar que la justificación y la salvación es de Dios. Y no es un asunto del esfuerzo humano, La justificación no es un asunto del esfuerzo humano de religión. La justificación es de Dios, sino que se recibe tan solo por medio de la fe. Por eso Pablo toma como base la vida de Abraham, para demostrar que el plan de Dios siempre ha estado cimentado en la gracia, por medio de la fe, desde antes que la ley existiera. Dios estaba justificando a las personas desde mucho más tiempo antes que la ley existiera. Esto es lo que Pablo está señalando principalmente a un público judío. Que la justicia de Abraham no fue el resultado de sus obras. Fíjese que desde el principio
Dios siempre ha estado justificando a las personas no por las obras, no por obedecer la ley, sino por creerle a Él desde el principio. De hecho, Abraham fue justificado por la fe en Dios 400 años antes de que la ley fuera dada por medio de Moisés a los israelitas. Es por la fe que Dios justificaba al hombre, que justifica al hombre, y no por las obras, no por sus obras, no por la ley, no por la religión. Por la fe es como Dios justifica al hombre. Porque Dios no acepta las obras del esfuerzo humano. Porque no es por obras, sino por gracia. No son nuestras obras, sino la gracia de Dios que estamos aquí. Por eso el cristiano no tiene ninguna razón para vanagloriarse o para jactarse, como si ser cristiano fuera una proeza, una gran hazaña. Fíjese que el cristiano no ha sido salvo porque ha sido bueno, o porque ha sido una buena persona, o porque ha hecho cosas buenas. Claro que no. La Biblia es clara al decir que nadie puede ganar el favor de Dios con sus obras. Nadie. De hecho, Pablo dijo en Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y Gálatas 3:10 dice que quienes dependen de las buenas obras para ser salvos están bajo maldición. En otras palabras, dice Pablo que la justificación viene solamente por la fe y no por las obras de la ley. Por el simple hecho de que ninguno de nosotros no puede guardar la ley. No podemos guardar la ley. Si Abraham no pudo lograr su justicia sobre la base de buenas obras, entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos? Por eso Pablo explica que Abraham no fue justificado por su piedad, ni por sus buenas obras. Abraham no fue justificado por sus buenas obras. Pues Abraham fue un pecador, al igual que nosotros. A pesar de todo su comportamiento, Abraham era también un pecador. Abraham fue justificado por su fe, no por sus obras. Abraham solo creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y no fueron sus obras, sino su fe en Dios. Dice Romanos capítulo 4, versículo 3 al 4, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dice este versículo, en otras palabras, que el que trabaja, su salario que recibe no es un regalo, sino la deuda que contrae con aquel para quien trabajó. De otro modo, para que me entienda, el obrero tiene el derecho de recibir lo que corresponde a su trabajo. Ahora, que si la justificación fuera por méritos personales, no podría ser considerado como gracia, sino como una deuda. Y es que cuando uno piensa que está obrando bien, ya sea en la iglesia, porque usted viene a la iglesia, en el hogar, en el trabajo, uno puede llegar a pensar que nuestras buenas obras busquen poner a Dios en deuda con nosotros, haciendo que Dios nos deba un favor debido a nuestro buen comportamiento. Eso es lo que hacen nuestras obras. Dice Romanos 4:5, mas al que no obra,
sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Lo que nos quiere dar a entender este versículo es que la persona que obra siempre esperará una recompensa por su obra. Que cuando alguien hace algo, espera una recompensa o una paga a cambio, ¿verdad? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, dice Pablo, su fe le es contado por justicia. El punto de Pablo es que nuestras mejores obras no pueden justificarnos. Nuestras mejores obras no pueden justificarnos. De hecho, Pablo nos estaría preguntando, si estuviera Pablo aquí, ¿sabe qué es lo que nos preguntaría él? ¿Sabe qué es lo que se merecen tus obras? Ira de Dios, porque aún las cosas más rectas y justas que hayas hecho están llenas de imperfección, que Dios jamás podría aceptarlas. Nuestras obras están llenas de imperfección, de inmundicia. Dios jamás podría aceptarlas si no es por la fe en el Señor Jesucristo. Y es que cuando un hombre busca ir al cielo por obras, está buscando llegar ahí por su salario. Es como cuando vas al trabajo y trabajas, y si no te pagan, puedes ir a la oficina. Puedes sentarte con tu jefe y puedes decirle, usted me debe dinero. Yo trabajé para usted, usted me debe dinero. Así es como hablan las obras. Ese es el lenguaje de los salarios y de las deudas. Usted me debe. Eso es lo que hacen los religiosos. Piensan que Dios les debe. Yo trabajé para usted tantas horas, usted me debe. Hice esto, usted tiene que recompensarme de acuerdo a lo que yo he hecho. Ese es el lenguaje de las obras. Y así es cuando nosotros hacemos obras. Le estamos cobrando a Dios que nos bendiga por nuestro propio esfuerzo. ¿Usted sabe lo que lleva a una persona a la ruina? El hecho de no confiar en las misericordias y promesas de Dios y pensar que nuestras buenas obras valen más que nuestra fe. Que nuestras buenas obras nos llevarán al cielo. De hecho, muchas personas tienen la falsa idea de que su salvación depende de la cantidad de buenas obras que hacen. Piensan que al final de todo habrá una gran balanza donde se pondrán sus buenas obras de un lado y sus malas obras del otro lado. Y las que pesen más determinarán el destino eterno de su alma. Imagínense que si nuestra salvación dependiera de la cantidad de obras, ¿cuántas buenas obras cree usted que serían suficientes para entrar al reino de los cielos? ¿100? ¿1000? ¿1,000,000? La mayoría de la gente hoy cree que la manera de salvarse es ser buena persona. ¿Quién puede ser buena persona en este mundo? Ellos creen que la salvación se gana siendo buenos. Pero nadie de nosotros es lo suficientemente bueno para alcanzar el nivel de santidad que Dios requiere. Mas Romanos 4:5 enseña que el camino para ser salvo no es ser bueno, sino creerle a Dios, tener fe, creer solamente en aquel que justifica al impío. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío,
su fe le es contada por justicia. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Dice Romanos capítulo 4, versículo 3 al 8. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Estos versículos nos dicen que el hombre no puede obtener la salvación por medio de las obras. Si la salvación se basara en las obras, sería algo que podríamos hacer, sería algo que podríamos ganar, sería una deuda que podríamos pagar. Sin embargo, no podemos ganar nuestro propio camino al cielo. La salvación es un regalo gratuito para usted. Lo toma o lo deja, cree o no cree. Pablo está diciendo que si Abraham fue justificado por obras, él tuviera algo de qué jactarse, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Dice Romanos 4 al 5, dice: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Todos éramos impíos aquí, pero hemos creído en el Señor. Fíjese que desde el Antiguo Testamento, todo el que ha sido salvado por Dios a través de los siglos es porque Dios le ha acreditado su justicia sin las obras. En otras palabras, Dios siempre ha estado justificando a las personas no por obedecer la ley, sino por creer en Él. Antes que se diera la ley, Dios justificaba a las personas por creer en Él. Su fe les contaba como justicia. Así fue con Abraham antes de la ley. Así fue con David después de la ley. Dos impíos siendo justificados por creer solamente en aquel que justifica al impío. Dice Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Abraham pudo haberse justificado delante de los hombres por su obediencia. Pudo haberse jactado, pero no para con Dios. David pudo haberse justificado delante de los hombres por su valentía y liderazgo, pero no para con Dios. Abraham y David necesitaban una justicia mayor que sus buenas obras. El hombre no entra al cielo por ninguna de estas cosas, ninguna obra que pueda hacer. El hombre tiene que entender esto, que Dios salva a los hombres, pero no sobre la base de ninguna cosa, de ninguna obra. Cuando Dios salva a los hombres, no se basa en algo que ellos hagan. En lo absoluto no podemos hacer nada para entrar al cielo. Esto no es de te doy y me das. Esto no es un intercambio de insumos espirituales.
Esto no es un negocio donde yo invierto mi obediencia y recibo salvación. Hermanos, fuera de Cristo, nosotros no tenemos nada que ofrecerle al Señor. No tenemos nada que pueda ser considerado digno como para intercambiar con Dios. No tenemos nada para ofrecer a cambio, ni tan siquiera nuestro propio corazón. Solo lo que el hombre pecador puede ofrecer a Dios es una vida perdida en pecado y iniquidad. Y en cambio, Él nos da su justicia y libertad. Romanos 4:8 dijo el rey David: bienaventurado, dichoso el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Alguien dirá: pues ¿qué hombre va a entrar al cielo entonces? ¿Quién va a entrar al cielo entonces? El hombre que confía en Dios. El hombre que confía en aquel que puede declarar justo al impío.